¿Qué tal, gente de Código Facilito? Mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a trabajar con métodos referenciados utilizando Java. Los métodos referenciados los vamos a trabajar siempre que estemos utilizando expresiones lambda. De esta forma vamos a poder crear código mucho más legible. Actualmente en Java existen 4 tipos de métodos referenciados: referencia a métodos estáticos, referencia a métodos de un objeto, referencias a métodos de un objeto de forma arbitraria y por último referencia a un constructor. En este video vamos a ver estos 4 tipos. Bien, una vez dicho esto, comencemos. Para no alargar tanto este video, ya poseo un poco de código. He generado una clase usuario que, como podemos observar, cuenta con un atributo, nombre, posee un constructor y posee 2 métodos. En la clase main lo que he hecho, he generado una lista con 2 usuarios. Bien, a partir de esto vamos a trabajar. Si nosotros queremos imprimir en consola el nombre de los usuarios, podemos utilizar un enfoque declarativo. Por ejemplo, usuarios, mi lista, punto, for each. Y posteriormente colocamos una expresión lambda. Usuario, system.out.println, usuario.getNombre. Por ejemplo, si ejecuto, obtengo mi salida deseada, el nombre de los usuarios. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar métodos por referencia. Comencemos con el primer método por referencia. Referencia a un método estático. Para ello voy a generar un método estático. Public static void mostrar nombre. Por ejemplo, este método va a recibir un parámetro, un usuario. Y lo que va a hacer es algo muy sencillo. Va a imprimir en consola su nombre. De esta forma quedaría mi método estático. Entonces, para que podamos utilizar este método por referencia, nuevamente colocamos usuarios.forEach y en esta ocasión vamos a colocar la siguiente estructura. Vamos a colocar la clase, doble 2 puntos y posteriormente el método. En este caso, coloco main, la clase, doble 2 puntos, mostrar mensaje. De esta forma quedaría mi sentencia. Como podemos observar, no tenemos ningún tipo de error. Si ejecuto, observamos la misma salida en consola. Esto es un método por referencia. En cada iteración se hace uso del método mostrar mensaje, método que lo único que hace es imprimir un mensaje en consola, en este caso el nombre del usuario. Entonces recordemos, siempre que nosotros vayamos a utilizar un método por referencia, vamos a colocar la clase a la cual pertenece el método, doble 2 puntos y posteriormente el método. En este caso no vamos a colocar ningún argumento debido a que se sobreentiende que cada vez que nosotros hagamos uso de mostrar mensaje, lo haremos para un usuario, ya que el contexto es de una iteración. Por cada elemento de la lista se hace uso del método. Bien, ahora pasemos al segundo tipo de método referenciado. Referencia a un método de un objeto. Para ello, lo que voy a hacer ahora es crear una nueva clase. Vamos a colocarlo como una clase anidada. Public static class y vamos a colocarle prueba. Dentro de esta clase vamos a colocar nuestro método, solo que en esta ocasión no será un método estático. Posteriormente vamos a crear una instancia de esta clase anidada. Por ejemplo, prueba es igual a new prueba. Listo. Nuevamente utilizamos
nuestra lista usuarios.forEach, y en esta ocasión vamos a utilizar nuestra instancia. Dos puntos y posteriormente el método. De esta forma. Ejecutamos y seguimos obteniendo el mismo mensaje. Para este tipo, lo único que necesitamos hacer es colocar el método dentro de una clase. A partir de esa clase generamos una instancia, colocamos la instancia, doble dos puntos y el método. Algo sencillo. El tercer tipo, referencia a un método de un objeto arbitrario, será algo similar. Echemos un vistazo a mi clase usuario, clase que, como observamos, cuenta con dos métodos. Un método getNombre, que lo único que hace es retornar el nombre, y posee un método imprimirNombre. Este método lo que hace es imprimir en consola el nombre del usuario. Vamos a utilizar este método por referencia. Vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente, la lista.forEach. En este caso, como haremos uso del método imprimirNombre, método que se encuentra dentro de la clase usuario, colocamos usuario, doble dos puntos, imprimir nombre. En cada iteración se hará uso de este método de instancia. Ejecutamos y listo. Bien, ahora vamos a trabajar con el último tipo de método referenciado, constructor por referencia. Para este tipo vamos a necesitar apoyarnos de una interfaz. Vamos a crear la interfaz que tendrá por nombre, en este caso, interfaz CF. Por ejemplo, esta interfaz poseerá un método el cual retorne un objeto del cual queramos crear. En este caso, usuario. Vamos a colocarle crear usuario. Este método va a recibir como parámetros los mismos parámetros que posea el constructor de la clase la cual queramos crear. En este caso, usuario posee un constructor que recibe un parámetro. Ese parámetro debe de encontrarse en este método. De esta forma. Este método abstracto debe de poseer los mismos parámetros que el constructor de la clase que queramos crear. Bien, una vez con la interfaz, vamos a hacer lo siguiente. Generamos una nueva instancia de tipo interfaz. Colocamos la clase, doble dos puntos, new. De esta forma. Con este nuevo objeto yo puedo generar la n cantidad de usuarios que yo necesite. Únicamente coloco la instancia, punto, el método crear usuario y posteriormente los argumentos. Por ejemplo, Cody1. Esto va a retornar un objeto de tipo usuario. Podemos hacer lo mismo la n cantidad de veces que necesitemos. Internamente, crear usuario lo que hará es mandar a llamar al constructor de la clase. Podemos confirmar esto haciendo lo siguiente. Usuario1.getNombre. Vamos a imprimir esto en consola. Ejecutamos y observamos la salida deseada. Bien, y de esta forma es como nosotros podemos trabajar con métodos por referencia. Lo haremos utilizando métodos estáticos, métodos de clase de forma arbitraria o mediante el constructor.
Bien, ya para finalizar me gustaría mencionar que nosotros podemos imprimir en consola mediante un método por referencia. Por ejemplo, usuarios.forEach system.out println. En esta ocasión estamos imprimiendo el objeto per se. Bien, eso sería todo por este video. Espero el videotutorial haya sido de tu agrado. Si es así, me gustaría que lo dejaras en la parte de comentarios. Mi nombre es Eduardo, muchas gracias por tu valioso tiempo.